Bueno, muy buenas noches para todos los hermanos de Buenaventura. Es un gusto, pues para mí poder estar acompañándolos esta noche en el estudio. Gracias, pues hermano Luis, por extenderme la invitación y pues esperando que esta palabra, pues como toda la palabra del Señor, sea de ánimo y de edificación, pues para cada uno de nosotros. Hoy, pues esta noche. Quisiera hablar, pues el Señor me ha puesto en el corazón este tema para compartirlo con ustedes y es acerca del amor. Y el amor, pues es un sentimiento que toda la humanidad tenemos. Todos, absolutamente toda la humanidad tenemos la capacidad de amar y creemos que el amor, pues es solamente amor, que es el mismo amor o es el mismo sentimiento tanto para los, vamos a decirlo, para los impíos como para los discípulos del Señor, para los justos. Pero eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver el verdadero amor que debemos de tener como discípulos del Señor. ¿Y por qué es tan importante ver el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús, el ejemplo del amor que Él nos dio? Entonces, si de pronto el hermano me puede colaborar con los versículos, proyectándolos en la pantalla, vamos a ver entonces en Juan capítulo 13, el verso número 34 y 35, para que demos inicio entonces acerca de este tema. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, y nos dice: un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vemos dos versículos dentro de todo un discurso que Jesús dio ese día a sus discípulos. Todo un discurso, pues que inicia desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 17. Son 4 capítulos y ese fue el último discurso del Señor antes de morir, porque un poco más adelante, a partir del capítulo 18, después de este discurso, pues Jesús iba a ser arrestado, iba a ser apresado y pues sería sometido a una serie de juicios donde sería llevado frente a Pilatos, luego pasaría frente a Herodes, regresa de nuevo a Pilatos y después frente a las autoridades religiosas judías. Y por eso es que estos capítulos pues son importantes, porque es precisamente lo que Jesús dice antes de morir. Jesús sabía que ya iba a partir y que le quedaba poco tiempo aquí en la tierra. Pues si ya sabemos nosotros que lo que una persona dice antes de morir, antes de partir de este mundo, es en lo que quiere que haya más importancia, en lo que debe de haber más relevancia. Por eso es que las últimas palabras que dice un moribundo, vamos a decirlo así, son prácticamente las más importantes, las más, y aparte de ser las más importantes, son como las más recordadas de toda la vida. Por eso es que el Señor Jesús reúne en estos capítulos de Juan 13 al 17 muchas enseñanzas que son muy, pero muy importantes. Y en una de ellas es la que vemos precisamente pues en estos versículos, que es el amor entre los hermanos. Jesús sabía que su partida iba a implicar para sus discípulos un gran desafío, un gran reto en la manera como ellos iban a comportarse cuando Él ya partiera, cuando Él ya no estuviera, cómo iban a comportarse los unos con los otros. Porque ahora pues que Jesús no estaba presente, estaba ausente. ¿Cómo iban entonces sus discípulos a resolver sus conflictos? ¿Cómo iban a resolver sus problemas? ¿Cómo iban a continuar hacia adelante cuando ya partiera Jesús? Ellos
necesitaban recibir pues muchas instrucciones en muchas áreas. Y una de las áreas donde el Señor los instruye mucho es en el trato mutuo, en cómo debían de relacionarse ahora que Él ya no iba a estar. Y eso es en lo que vamos entonces a centrarnos, porque esa no fue una enseñanza pues solo para ellos, para sus discípulos, sino también pues para nosotros, para los que íbamos a venir después. Y hablando específicamente pues del tema del amor, fijémonos en la importancia que tiene este tema dentro del sermón que el Señor Jesús da. En los primeros 13 capítulos de Juan, o sea, del capítulo 1 al capítulo 13, la palabra amor o el verbo amar es mencionado apenas 12 veces. Del primer capítulo hasta el 13, la palabra amor se menciona solo 12 veces. Pero en este sermón de estos 4 capítulos, o sea, del capítulo 13 al 17, solo en estos 4 capítulos se menciona la palabra amar o el verbo amar, se menciona 31 veces. Eso quiere decir 6 o 7 veces más que lo que se menciona el amor en los capítulos anteriores. Entonces vemos, pues aquí la gran importancia, el énfasis que hace el Señor en este aspecto del amor. Y obviamente, del amor que él habla no es solamente del amor entre nosotros, sino que también él habla mucho del amor que hay entre él y el Padre y del amor que tenía Jesús hacia sus discípulos. El asunto es que el tema del amor, pues, es un tema importante en estos capítulos o en este mensaje final del Señor Jesús. Y nosotros podemos deducir pues que Cristo estaba indicando que la fortaleza, que la unidad de la iglesia, del grupo que Jesús dejaba, pues uno de los aspectos más importantes era la unidad y el amor que debíamos de tener entre nosotros. Nosotros, pues no tendremos ningún efecto en el mundo a menos que el mundo no vea que nosotros tenemos otro nivel de amor, que tenemos un amor que es de otra categoría. Por eso el versículo 35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en este versículo nos muestra la gran importancia de este tema del amor. Y vamos a ver entonces en este estudio, pues que estamos viendo 3 aspectos que están aquí presentes en estos 2 versículos. Entonces, el primer aspecto que vamos a extraer de aquí es el mandamiento. Ese es el primer aspecto, el mandamiento. Y el mandamiento es amar. Porque vea que nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el primer aspecto, el mandamiento. En segundo aspecto, en segundo lugar, vamos a ver también entonces el modelo del amor. ¿Quién es nuestro modelo para nosotros poder amar? Por eso nos dice, como yo os he amado. Ese es el modelo, Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Y en tercer lugar, vamos a ver el amor como un emblema, como un símbolo del cristiano. Por eso nos dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y iniciemos entonces pues con el primer aspecto, que es el mandato amar, que está en el versículo 34. Por eso nos dice, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento, pues nos dice aquí nos ha dado el Señor. Pues es extraño esta forma de comunicarse de parte del Señor Jesús, porque claramente, pues el decir que yo les dejo un nuevo mandamiento es colocarse en el mismo nivel de Dios, porque solo Dios es el que puede dar los mandamientos y Él se está colocando en el mismo nivel de Dios, agregando mandamientos, mandamientos a los que ellos ya conocían. Y aunque este, pues no era un mandamiento distinto, él, Jesús, se atribuye la autoridad de liderar al pueblo de Dios, de liderar a sus discípulos, así como Dios lo hacía también en la antigüedad.
A diferencia como Cristo lo hizo al principio de su ministerio, Él quiere que ya claramente ellos sepan quién es Él. Ellos, Jesús ya quería que ellos supieran que Él era Dios encarnado, que Jesús es aquel que tiene la autoridad para emitir un decreto, un mandato, donde sus discípulos y todos nosotros pues debemos de obedecer, debemos de someternos, debemos de cumplir. Aquí ya no vemos eso de no se lo digan a nadie, no digan lo que han visto. Aquí ya vemos es alguien hablando con autoridad, atribuyéndose esa autoridad, instituyendo nuevos mandamientos. Y hermanos, si hay algo que el cristiano debe de entender muy tempranamente en su vida cristiana, y es quizás de los aspectos más importantes del caminar cristiano, es que nuestra vida está bajo autoridad. Ya nosotros somos gente de autoridad. El cristiano ya no es un espíritu libre, ya no es un rebelde sin causa, por decir así, por así decirlo. El cristiano es una persona que está supuesta a vivir bajo la autoridad del Señor. Sí, si es que tú eres, pues obviamente un seguidor de Jesús. Si es que tú te consideras un discípulo de Jesús, de que Jesús es tu Salvador, de que Jesús es tu Redentor y te consideras pues un verdadero cristiano, entonces tú vas a someter tu vida al Señor. El cristiano se somete a la autoridad de Cristo expresada en su palabra. Nosotros ya no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Nosotros ya no nos apoyamos en nuestras propias decisiones, como dice Proverbios 3:5. Y vamos a ver si el hermano me colabora ahí proyectándolo. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros confiamos de todo corazón en el Señor, porque nosotros, por nuestras propias decisiones, estamos dudando de las intenciones de nuestros corazones, de lo que decidimos, estamos dudando de lo que escogemos. Muchas veces creemos que elegimos bien y muchas veces también tomamos malas decisiones. Como nos dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos, mantenemos, vamos a decirlo así, autoengañados. Y por ese engaño, pues del corazón y de nuestro razonamiento, es que nosotros, pues por eso es que hemos decidido que nuestra vida sea gobernada por nuestro Señor y Dios. Entonces, Jesús nos da un nuevo mandamiento en el que nosotros debemos que someternos. Pues yo no sé si deba explicarles lo que significa pues un mandamiento. Pues se los voy a explicar. Un mandamiento es un mandamiento. Pues es así de fácil. En otras palabras, es un mandato, es una orden. Y una orden, pues es una orden. Y es que la verdad no hay manera de explicarlo. Simplemente se dice y se hace. Eso es lo que es un mandamiento. Si el Señor Jesús dice que está diciendo que un nuevo mandamiento os doy, pues no es una sugerencia, tampoco es una idea interesante, ni bonita, ni poética, ni opcional. No es ni siquiera una posibilidad. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera práctica de amarnos los unos a los otros, sin ninguna otra opción. No tenemos otra posibilidad. No es que queramos o no amar. Tenemos que amar si amamos verdaderamente a Jesús. Y aquí hay algo interesante porque Él dice que un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cómo así que nuevo? Quiere decir que es nuevo el mandamiento. Si desde el Antiguo Testamento ya Dios había establecido que debíamos de amar al prójimo como a nosotros mismos, esto ya nos lo habían dicho y lo vemos en Levítico capítulo 19, versículo número 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, aquí viene el mandamiento,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ya este mandamiento estaba, entonces, ¿cómo así que nuevo? De hecho, el mismo Jesús ya había dicho también que el resumen de la ley y los profetas, pues estaba en dos mandamientos: amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues esto ya era conocido. Entonces, ¿cómo así que nuevo? Pero hay dos aspectos. Hay dos aspectos que hacen que este mandamiento sea nuevo. El primer aspecto está en el versículo 34, de donde iniciamos en Juan 3, que dice que os améis unos a otros, y ojo aquí con el detalle, como yo os he amado. Aquí en esta pequeña frase, como yo os he amado, una muy pequeña frase, pero con una gigante, con una enorme proporción de un nuevo modelo. Hay un nuevo estándar, nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Cristo ahora, en su servicio de amar, con su entrega por nosotros, el que él hizo entre ellos, con sus discípulos, le ha dado un nuevo entendimiento al viejo mandato de amarse los unos a los otros. Entonces preguntaríamos, ¿cómo así Jesús que un nuevo entendimiento? Él nos diría, sí, sí, es un nuevo entendimiento. Miren cómo yo he vivido. Miren lo que yo he hecho. Miren cómo yo les sirvo. Y así como yo les doy este ejemplo, es que así ustedes deben de amarse. Eso es nuevo, eso es nuevo. Ya no es solo teoría. Cristo había venido a mostrarlo de una manera práctica, de una manera vivida. Ya no era solo escrito en palabras, ya él no lo había venido a mostrar en la práctica, en el ejercicio de la práctica. Y el otro aspecto es que antes, pues los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues es el que da la habilidad para vivir este tipo de amor que Jesús es el que nos está enseñando que debemos de vivir. Por eso Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, vamos a buscarlo. Nos dice Pablo que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera. Nos dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero si nos devolvemos ahí al 22, ahí iniciando el 22, ¿con cuál es el fruto que inicia la lista? Nos dice que el primero de todos es el amor. Ese es el primero, el amor, porque hay algo que pasa en el corazón del que conoce a Cristo. Hay algo que pasa en ese corazón que es transformado, que es regenerado. Y es que brota un amor que antes no había. Un amor, pues, por Dios primeramente y luego un amor por el prójimo. Y es algo que fluye de nosotros. No es perfecto, no es cristalino como el amor de Jesús, pero ya hay una inclinación a la misericordia, ya tenemos una inclinación a la compasión, a la gracia, al perdón, nos volvemos sensibles cuando venimos a Cristo. Y eso antes de venir a Cristo, pues no lo teníamos. Ya para nosotros es más fácil perdonar. Ya para nosotros se nos hace más fácil reconciliarnos con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Ya podemos pedir perdón con más facilidad. Mi amor, perdóname, te ofendí. Hijo, perdóname, tal vez me subí de tono, no quería decirlo de esa manera. Ya no nos cuesta tanto pedir perdón, es mucho más fácil ya para nosotros. Es una nueva habilidad que adquirimos por parte del Espíritu Santo. El segundo aspecto es el modelo del amor y es relacionado pues con todo lo que venimos hablando. Jesús entonces nos dice, ámense, pero ahora
Les voy a decir cómo deben de hacer eso. Ustedes deben de hacerlo, es como yo los he amado a ustedes. Ahí está el modelo. Y ahí sí la puso complicado, la puso difícil, puso la vara bien alta. Amar como nuestro Señor Jesús amó. Nada fácil, no es nada fácil. Y sería muy complicado de amar a ese nivel, pues si no tenemos la ayuda de Dios, a menos que Dios no cambie nuestro corazón, porque si no dejamos que Dios actúe en nuestro corazón y rindamos nuestra voluntad al Señor para que Él haga su obra en nosotros, sería imposible cumplir este mandato de amar como Cristo amó. Y aún para los que decimos tener al Señor en nuestro corazón, vivir a la altura de este mandato es difícil. Vivir a la altura de este mandato es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos y la gente que lo compone, pues la gente es difícil. La gente hay veces es complicada, a veces la gente es irritante. Yo también puedo ser complicado. Yo también puedo ser difícil y también puedo ser irritante para otros. Entonces, vamos a ver cuál fue el patrón de Jesús, el modelo de amor que Jesús nos enseñó. Y en este capítulo 13, pues Jesús da el ejemplo del tipo de amor al que él está apuntando. Y vamos a verlo pues, en el versículo 1 pues, de este capítulo 13, Juan 13, iniciando en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 15. De pronto no vamos a leerlo pues todo completo por tema de tiempo, vamos a extraer los versículos que nos van a dar el panorama para extraer de ahí la idea a la que queremos entonces, a la que quiero llegar. Juan capítulo 13, el versículo número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 3. Pasemos al 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí pasemos al 12. Vamos a pasar al 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso número 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Terminemos en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, lo que podemos ver en este último versículo, versículo 15, indica que este es el ejemplo de amor al que Jesús hace referencia en el versículo 34, cuando nos dice, como yo os he amado, ámense ustedes. Jesús es el ejemplo a seguir. Y estos pasajes, pues diremos que tienen que ver el amor, pues con la lavada de los pies de los discípulos. Porque lavar los pies de los discípulos no solamente hablan del servicio, sino del amor que sirve al otro. El servicio cristiano no mira niveles, el servicio cristiano no mira clases sociales, no mira estratos. El servicio cristiano sirve hacia abajo, porque para la mayoría de nosotros es mucho más fácil servir hacia arriba. Servimos a nuestros jefes, servimos a nuestros superiores, servimos a nuestros pastores, porque hacia arriba es más fácil relacionarnos para muchos de nosotros.
Pero cuando se trata de servir hacia abajo, hacia el que menos tiene, servir hacia el que no me puede corresponder el favor, servirle hacia el que no me puede regalar lo que yo le regalé a él, tal vez porque no tiene los recursos, tal vez porque no tiene el dinero. Ahí es donde tenemos el problema de servir y de amar de esa manera. Ahí es donde tenemos el problema, porque el amor de Cristo no considera ni clases sociales, ni estatus personal para servir y amar al otro. Por eso somos unidos en tanta diversidad, donde el Señor recibe ricos, recibe pobres, altos, bajos, gordos, flacos, negros, blancos. Eso es lo hermoso del amor de Cristo, que no considera nada de eso. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir las incomodidades de servir a los demás de esta manera, nosotros no estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Lo grande, hermanos, es que si hubo alguien que se complicó la vida por nosotros, fue Cristo. Él sí se la complicó por nosotros, porque Filipenses nos dice que él existía en forma de Dios y no lo consideró como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, para luego ir ¿qué? Para luego ir a la cruz. No le importó dejar su trono, su reino, para venir a morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Cristo se complicó la vida al extremo para descomplicarme la vida a mí, para descomplicarte la vida a ti, porque por su complicación es que nosotros tenemos ahora salvación y vida eterna. Y ese es el emblema del cristiano, que es el tercer aspecto del amor. Versículo 35 de Juan 13. Ese es el aspecto, el tercer aspecto del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es tu emblema, ese es mi emblema, esa es nuestra identidad, ese es nuestro instintivo, es ese amor sacrificado en favor del otro, en favor del hermano. Ese es el amor que distingue, que tenemos, el amor de Cristo. Es el sello distintivo del cristiano. A ti no te hace ser cristiano ir los domingos a la iglesia. Eso no te identifica como cristiano. No te hace ser cristiano si llevas leyendo la Biblia 10 o 20 años. Ese tampoco es tu emblema como cristiano. Tampoco dices tú que eres cristiano porque naciste en una familia cristiana. Eso tampoco te hace ser cristiano. O que si sabes teología o si has estudiado mucho. No, 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 no. No es nada de eso. Tiene que ver es con cuánto estoy dispuesto a entregar en beneficio del otro. Bueno, y si yo no tengo esa disposición ni la más mínima disposición de amar de esa forma, si cada vez que yo tengo la oportunidad de sacrificarme por el otro y no lo quiero hacer, hasta muchas veces puede dar rabia cuando me piden un favor en beneficio del otro, me salgo muchas veces de casilla, es que, ay, no tengo tiempo, no puedo. Entonces, todas estas emociones cuando yo tengo que servir al otro, posiblemente entonces, hermano, esa sería una indicación de que tal vez no es un verdadero cristiano, de que tal vez no seas un verdadero discípulo del Señor, tal vez no has nacido de nuevo. Y Juan lo dice de esta manera en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si en mí, si en ti no hay una muestra de amor de este tipo, sacrificado, un amor esmerado, y lo único que existe, pues es un afecto por los que tienen solo afecto por mí,
y yo solo quiero servir a aquellos que me sirven a mí, o es que yo saludo al que me saluda, o yo me manejo bien con el que me manejo bien, con el que se maneja bien conmigo, y yo solo sirvo si soy servido. Pues si yo solo tengo esa clase de amor, pues ese es un absoluto amor mundano. Es un amor que tienen los impíos. Es un amor condicionado. Y esa, pues no es la categoría de amor que distingue entonces a un creyente. Entonces, hermanos, que este estudio nos anime, que este estudio nos exhorte, nos lleve a reflexionar, a preguntarnos y quedarnos con estas preguntas. ¿Cuál es el amor que yo tengo? ¿Estoy obedeciendo al amor que Dios me dice que debo de tener? ¿Es el amor mío el amor que profesa todo el mundo o es el amor que Cristo como modelo me dice que es el que debo de tener para los otros? Hermanos, pues que Dios los bendiga y esperamos pues que este estudio llegue no solamente aquí, sino que pase y llegue hasta nuestro corazón y más que solamente sea un estudio de oído, sea un estudio de práctica, que eso es lo que nos manda el Señor, ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra.